Perfecto, no sé si ya se está mirando. Sí se puede ver, doctora. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. He tratado de resumir bastante el tema porque me han asignado la parte de alteraciones ácido-base y además de alteraciones hidroelectrolíticas. Es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Bueno, vamos a empezar primero con la parte de alteraciones ácido-base. Y para ello necesitamos algunos conceptos generales, como son la concentración de hidrógeno, el pH y los sistemas amortiguadores o buffers. En cuanto a la concentración de hidrógeno, vamos a tener dos conceptos que son las sustancias ácidas y las sustancias bases. Las sustancias ácidas son aquellas sustancias que son capaces de ceder iones, hidrogenio, y las sustancias bases son aquellas que son capaces de captar iones hidrogeniones. Por otro lado, el pH es la concentración de iones hidrogeniones en la sangre y es, bueno, aproximadamente 40 nanoequivalentes por litro. Y de otro lado tenemos tres sistemas amortiguadores o buffers, que son las sustancias que son capaces de unirse de manera reversible a los iones hidrogeniones, y básicamente son las proteínas, los fosfatos y los bicarbonatos, y estos sistemas lo van a hacer además a través del pulmón y el riñón. Entonces, todos los trastornos ácido-base, que es, básicamente son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, que son los trastornos primarios y que se van a caracterizar por variaciones del bicarbonato o de la presión de CO2, van a tener una respuesta compensadora por, por la parte pulmonar. Y bueno, hay una serie de fórmulas que nos van a mostrar si se produce esta respuesta compensadora o no. Y aquí, bueno, en la tabla pueden ver algunas de las fórmulas. Entonces, según este mapa de los estados ácido-base hecho por Dubos, nosotros, bueno, todos los oyentes, teóricamente estamos aquí, somos sujetos con un estado ácido-base normal, es decir, un pH en 7.4, un bicarbonato en 24 y un PCO2 en 40. Sin embargo, si se empiezan a producir alteraciones, yo puedo tener una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica, dependiendo de hacia dónde está alterándose el pH y cómo se está alterando el bicarbonato y la presión de CO2. Entonces, si lo vemos nuevamente aquí, tenemos un pH que normalmente debería estar entre 7.35 a 7.45. Sin embargo, cuando leemos los gases arteriales, tratamos de utilizar un punto de corte fijo, no utilizar un rango, sino un punto de corte fijo que sería el pH en 7.4. Y si este pH en 7.4 se acompaña de un PCO2 normal, o sea, 40, y un bicarbonato normal, entonces estoy ante un estado ácido-base normal. Pero si este pH normal se acompaña de un PCO2 o un bicarbonato anormales, puede ser que esté ante un trastorno compensatorio o un trastorno mixto. De otro lado, cuando el pH está por debajo de 7.4 y el PCO2 está elevado, estoy ante una acidosis respiratoria. Y si el pH está por debajo de 7.4 y el bicarbonato por debajo de 24, estoy ante una acidosis metabólica. En ambos voy a tener que tratar de comprobar si hay mecanismos de compensación. Y en el caso opuesto, si el pH es mayor de 7.4 y tengo un PCO2 por debajo de 40, tengo una alcalosis respiratoria, y si tengo un bicarbonato por encima de 24, una alcalosis metabólica. Y igual voy a tener que ver si hay mecanismo compensatorio. Entonces,
Obviamente estos trastornos tienen alguna causa. Por ejemplo, si yo veo una acidosis metabólica, probablemente esta acidosis metabólica podría estar asociada desde el punto de vista clínico a una diabetes, una cetoacidosis diabética, a una acidosis láctica, por ejemplo, a una insuficiencia renal, a una pérdida gastrointestinal muy intensa, como una diarrea, a un drenaje quirúrgico del intestino o a una acidosis tubular renal. Por el otro lado, en el opuesto, si yo estoy ante una alcalosis metabólica, probablemente clínicamente el paciente podría estar cursando con vómitos, con una sonda nasogástrica que tenga un drenaje bastante importante, o que esté recibiendo administración de bicarbonato. Y en el caso de las alteraciones respiratorias, por ejemplo, si yo tengo una acidosis respiratoria, podría ser estoy ante una enfermedad pulmonar crónica, un asma, o hay una depresión del centro respiratorio, por ejemplo, si un paciente está usando opiáceos, o por obstrucción de las vías respiratorias. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, por enfermedades pulmonares, por hiperventilación, etc. Entonces, en aras del tiempo, yo me voy a concentrar en las dos alteraciones de tipo metabólico, tanto la acidosis como la alcalosis. Y entonces voy a empezar con un caso clínico. En cada uno de los temas voy a empezar con un caso clínico, porque considero que esa es la mejor manera de como enfocarnos en el tema. Entonces, esta es una mujer de 21 años que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus hace 2 años y utiliza insulina. Además, 6 meses antes de la evaluación, ella ha estado con letargia, con malestar, con dolor de cabeza y le diagnosticaron una acidosis metabólica con anion gap normal. Estos síntomas y esta alteración metabólica han persistido por los últimos 6 meses, por lo cual la han derivado para su evaluación. Esta paciente no tiene antecedente de enfermedad renal, no ha tenido pérdidas gastrointestinales, no ha tenido dolor abdominal y tampoco ha ingerido ningún tipo de droga. Además, está utilizando 34 unidades de insulina por día y a pesar de ello, frecuentemente tiene glucosuria y cetonuria, pero no ha tenido incremento del anion GAP. Y cuando se la evalúa clínicamente no se encuentra ningún tipo de alteración. Es decir, la paciente no está deshidratada ni sobrehidratada, no tiene un tipo de respiración característica, no hay mayor cosa. Entonces, los exámenes auxiliares que se le toman, se encuentra un examen de orina que no tiene proteínas y es un sedimento normal, o sea, no hay una infección, no hay sangre ni nada. Y en los resultados del laboratorio se puede observar que tiene una URI en 20, una creatinina en 0,9, que bueno, como saben, son valores en rango normal. La glucosa está alta, está en 190, y tiene un pH en 7,35, un PCO2 en 35 y un bicarbonato en 19. Tiene un sodio normal, un potasio en 2,9 y un cloro en 103. Entonces, me gustaría que nos centremos en este primer caso y no sé si alguno podría participar y poder contarme ante qué trastorno ácido base estamos, porque es bastante lógico. No sé si pueden participar voluntariamente o si gustan yo los llamo al azar. Doctora, acá hay una acidosis metabólica, aparentemente. Acá hay una acidosis metabólica, perfecto. Entonces habíamos dicho, bueno, en la introducción, porque todavía no hemos hablado de acidosis metabólica, que cuando hay un pH por debajo de 7,4, en este caso estamos con un pH en 7,35, y el bicarbonato está por debajo de 24, en este caso está en 19, podemos decir que la persona, o la paciente, en este caso mujer, tiene una acidosis metabólica. Muy bien. Entonces, hasta ahí, bueno, ya tenemos la acidosis metabólica, pero como voy a explicar ahora, cuando avancemos en la parte de la revisión del caso, vamos a mirar que con estos datos que tenemos aquí, nosotros podemos llegar a un diagnóstico mucho más específico e incluso luego
a un manejo. Entonces, avanzamos un poco y luego vamos a regresar a este caso clínico, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar de acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica es lo que vemos aquí en el gráfico. Hay una alteración del pH hacia la izquierda, o sea, hay una disminución del pH por debajo de 7.4 y hay una disminución de los niveles de bicarbonato y una disminución de los niveles de PCO2, de los niveles de presión de CO2. Y hay tres mecanismos que pueden producir la acidosis metabólica. Entonces, vamos mirando esto para luego regresar al caso clínico. Puede ser que haya un incremento en la generación de ácidos, ya sea por cetoacidosis o por acidosis láctica. La segunda sería que hay una pérdida de bicarbonato, ya sea por diarrea o por acidosis tubular renal proximal. Y la tercera es que haya una disminución de la excreción renal de ácidos, ya sea por falla renal o por acidosis tubular renal. Entonces, vamos viendo eso. Entonces, la acidosis metabólica se va a producir, normalmente debería existir digamos, un equilibrio en esta fórmula, los ácidos añadidos más el bicarbonato me va a dar agua más CO2, y cuando se produce entonces el trastorno, yo tengo una caída del bicarbonato, una caída del pH, y compensatoriamente se va a producir una disminución del PCO2. Y entonces está esta fórmula que es sumamente conocida, que es, yo voy a calcular si el PCO2 está, digamos, compensando o no, con una fórmula que dice que el 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2 me debe indicar si hay la compensación o no. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica? Entonces, la acidosis metabólica se va a dividir en acidosis metabólica de anion gap normal y acidosis de anion gap aumentada. Esta acidosis de anion gap normal también se llama hiperclorémica, y esta acidosis de anion gap normal se puede asociar a pérdidas digestivas, diarrea, drenaje de intestino delgado, fístulas, etc., y a pérdidas renales, donde entran todas las acidosis tubulares renales, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4. Y por otro lado, la acidosis metabólica con anion gap aumentado puede ser endógena por ejemplo, acidosis láctica, cetoacidosis, insuficiencia renal, o puede ser exógena y ahí entran las intoxicaciones, metanol, etilenglicol, salicilatos, paraldehído, etc. Clínicamente el paciente lo que va a tener es fatiga, puede tener fatiga, debido a esto que vemos aquí. El paciente tiene una respiración muy característica, que es la respiración de Kussmaul, y puede tener también dolor abdominal y dolor generalizado. Y en cuanto a los signos, vómitos, la acidosis metabólica además es un inotrópico negativo, por lo tanto, si está muy bajo el bicarbonato, podría ser que el paciente esté hipotenso. Puede causar constricción periférica y puede causar constricción a nivel pulmonar. Entonces, el diagnóstico se basa en la medición del pH, el bicarbonato y el PCO2. En segundo lugar, la determinación del anion gap. Y en tercer lugar, los estudios para determinar la etiología. Entonces, este es un trastorno en el cual si yo calculo en orden estos tres parámetros, voy a llegar a conocer la causa de la acidosis metabólica. Entonces, el anion gap, que hemos dicho que es el segundo punto que yo tengo que tener en cuenta para llegar al diagnóstico, sabemos que es la diferencia entre los aniones, que son el cloro y el bicarbonato, y los cationes, que básicamente es el sodio, porque bueno, el potasio, como saben, es un ion intracelular. Y entonces yo voy a tener esta acidosis metabólica con anion gap normal. En este caso ha habido una pérdida de bicarbonato, y este espacio que ha dejado el bicarbonato lo ha cubierto el cloro. Por eso también se llama hiperclorémica. Y por el otro lado está la acidosis metabólica con anion gap
alto, en el cual lo que ha habido es una ganancia de ácidos. Y ahora vamos a mirar que clínicamente esto me va a poder ayudar a distinguir a qué estoy enfrentando. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, yo voy a tener dos tipos de acidosis metabólica, la que tiene anion gap alto y la que tiene anion gap normal. O sea, lo que voy a hacer es hacer mi resta de mi sodio menos mi cloro más mi bicarbonato y voy a conocer mi anion gap, que normalmente debería ser entre 8 a 10 aproximadamente. Entonces, si yo encuentro un anion gap alto, tengo que empezar a hacerme estas preguntas. ¿Hay hipoxia tisular? O sea, el paciente o la paciente tiene hipoxia tisular. En ese caso, podría plantear acidosis láctica. ¿Hay cuerpos cetónicos? En ese caso, podría plantear alguna cetoacidosis. Recuerden que puede haber cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis del ayuno. Hay insuficiencia renal, o sea, la uric y la creatinina están alteradas, y en ese caso, pues, podría ser una acidosis por insuficiencia renal. Y lo otro que podría es ver cómo está el gap osmolar, la diferencia entre la osmolaridad medida y calculada. Si hay un gap osmolar elevado, podría pensar en una intoxicación, metanol, etanol, etilenglicol, y si el gap osmolar es normal, podría pensar en intoxicación por salicilatos, por ejemplo. Y si la persona o el paciente tiene un anion gap normal, podría calcularle la carga neta urinaria. Desde el punto de vista práctico no es muy común hacerlo, pero lo que indica la teoría es que si la carga neta urinaria es positiva, es decir, que el cloro es mayor que el sodio más el potasio, pues asumiría que es por pérdidas gastrointestinales. Pero si la carga neta urinaria es negativa, pues asumiría que es por pérdidas urinarias. Y entonces, como ven, yo con todos estos pasos ya estoy llegando al diagnóstico. Y obviamente, una vez que conozca el diagnóstico, voy a poder tratar el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Pues el tratamiento es, si ha caído el pH, restaurar el pH, pero no siempre. O sea, solo cuando yo llego a un pH por debajo de, si el pH es menor de 7,2, pues yo voy a dar el tratamiento. Pero debería seguir 5 pasos, ¿no? Primero, detener la producción de hidrogeniones. O sea, ¿por qué está teniendo este paciente acidosis? ¿Es por cetoacidosis? ¿Es por acidosis láctica? O sea, si es por acidosis láctica y tiene hipoxemia, obviamente, pues poniendo oxígeno mejorará eso. Si es por cetoacidosis diabética, por ejemplo, tendré que corregir los niveles de glucosa. Puedo intentar reducir los niveles de PCO2, puedo tratar de hiperventilar, por ejemplo, el paciente. Puedo tratar de aumentar la producción de bicarbonato. Y finalmente, es este punto, administrar bicarbonato exógeno, que como hemos visto, generalmente lo voy a hacer solo cuando el pH esté menor de 7,2. Entonces, ¿por qué lo administro con este punto de corte, 7,2? Porque generalmente por debajo de eso es que hay mayores complicaciones. En el caso que la función respiratoria es normal, para lograr un pH en 7,2, yo requeriría aumentar el bicarbonato hasta un nivel de 10 a 12, para el cual consideramos que es un nivel de seguridad. Y bueno, yo calculo el déficit de bicarbonato, calculando 0,6 por el peso corporal, por el déficit de bicarbonato. Y entonces puedo regresar nuevamente a mi caso. Entonces, aquí tengo esta mujer de 21 años, diabética, que tiene 6 meses con letargia y con acidosis metabólica con anion gap normal. Aquí ya me están especificando que esto es anion gap normal. Por lo tanto, si yo tengo anion gap normal, no sé si Lorena Mercado o alguno de los que están escuchando, me podría, si esta paciente tiene un anion gap normal, yo podría estar pensando en una cetoacidosis diabética, por ejemplo.
Hola. Creo que no, doctora, porque usted mencionó que cuando, o sea, para que haya un anion gap elevado tiene que, por lo general, haber un aumento de ácidos. En este caso, la acetoacidosis necesita, ¿no? De un aumento de ácidos. Claro. Si tiene el anion Entonces, gap normal, pues no, no sería, ¿no? por supuesto. Entonces, si me están especificando aquí que tiene un anion gap normal, aquí ya estoy excluyendo la cetoacidosis, las intoxicaciones por fármacos y la insuficiencia renal. Y me estoy quedando entonces solo con las causas de acidosis por anion gap normal, que ¿cuáles hemos dicho que son? Las de pérdida, ¿no? Por ejemplo, las Claro, diarreas, ¿no? No perfecto. tenemos las diarreas. Las de pérdidas de dos tipos, ya sea gastrointestinal o urinaria. Entonces, solo me estoy quedando con esos dos tipos. Y en este caso, me especifican además, en esta parte, que la paciente no tiene enfermedad renal, que no ha tenido diarrea, que no ha tenido dolor abdominal y que no ha ingerido drogas. O sea, están siendo bien específicos y por lo tanto me están dejando ya solo la posibilidad de que esto sea una acidosis metabólica con anion gas normal por pérdidas renales. Y hemos visto que además se está acompañando de hipocalemia, ¿correcto? Entonces, cuando yo regreso a mi flujograma, entonces, si yo tengo un paciente o una paciente con anion gap normal y por pérdidas urinarias, entonces aquí básicamente me están quedando las acidosis tubulares renales. Y sería ese el diagnóstico al que me acercaría en el caso de esta paciente. Entonces, para terminar, acidosis metabólica, podríamos concluir que con esos tres pasos, básicamente yo voy a saber la severidad de la acidosis, si está compensada o no, el tipo de acidosis, porque si es anion gap normal o alto, y una vez que tenga esos datos, puedo perfectamente llegar al diagnóstico, como lo han visto en el ejemplo. Muy bien, vamos a pasar a un segundo caso clínico. Este es un paciente que acude a la emergencia de un hospital local con una historia de vómitos incoercibles de varios días y no tiene otra sintomatología excepto los vómitos. El paciente está sumamente nervioso, tiene dificultad para la deambulación y el médico que lo evalúa lo encuentra estable hemodinámicamente, pero deshidratado en forma moderada. No hay otro tipo de alteración en el examen. Y lo que vemos en el examen de laboratorio es lo que pueden evaluar aquí. No sé qué les parece, no sé si alguno puede hacer un comentario sobre los exámenes de laboratorio, por favor. Doctora, yo en un principio, o sea, estaba pensando que, o sea, de por sí, por los vómitos está teniendo pérdidas. Por ejemplo, podría ser pérdidas de hidrogeniones, ¿no? Eh, pero en este caso, o sea, me sorprende sobre todo que el bicarbonato esté en 34. No sé, o de repente me estoy confundiendo, la verdad es de que todavía Ok, no lo he cuadrado muy bien. Sí, perfecto, doctora, pero yo opino que es una bueno, alcalosis metabólica por la claro, deshidratación. aquí estamos mirando el trastorno opuesto de lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Aquí nos fijamos en el pH, hemos dicho que el pH por encima de 7,4, estamos hablando de una alcalosis, y Metabólica. nos dirigimos al bicarbonato y vemos que está por encima de 24 y entonces estamos ante una alcalosis metabólica. Y además, cuando vamos a ver los electrolitos, vemos que hay una hipernatremia y un sodio bastante alto y una hipocalemia e hipocloremia también. Perfecto, entonces, eh, si lo resumimos, este es un señor que ha tenido vómitos y está deshidratado, a pesar de que todavía está hemodinámicamente estable. Y el trastorno, hay una alcalosis metabólica. Perfecto, entonces, eh, ¿por qué está haciendo alcalosis? ¿Por qué el pH ha subido? ¿Qué explicación podríamos dar? Creo que son muy tímidos. A ver, libérense, por favor, porque entre más rápido participemos, avanzamos más pronto. Estoy Está perdiendo perdiendo, hidrogeniones por... claro, está perdiendo hidrogeniones. Está perdiendo hidrogeniones, ¿ok? Es una Está alcalosis. muy deshidratado, por eso tiene hipernatremia.
Ok. Ahora, ¿por qué este paciente tiene anion gap alto o anion gap normal? No, pero en una alcalosis metabólica se calcula el anion gap, ¿no? Exacto. Esa es la respuesta. En una alcalosis metabólica no se calcula el anion gap. El anion gap solo se calcula para la acidosis, no para la alcalosis. Muy bien. ¿Y qué causas han desencadenado este disturbio ácido-base? ¿Por qué se ha producido esta alcalosis? La gran deshidratación la pérdida por vómitos, ¿no? La diarrea, eso ha ocasionado pérdida de, bueno, una deshidratación celular, hipernatremia y también pérdidas intestinales de potasio por los vómitos y las diarreas, ¿no? ¿Y cómo estará el volumen circulante efectivo? Depletado, disminuido quizás, ¿no? Ujú. De- Claro, debería estar disminuyendo. Perfecto. Entonces, voy a hacerla un poco la explicación y luego regresamos nuevamente. La alcalosis metabólica, entonces, es el trastorno opuesto, donde hay una elevación del pH y una elevación del bicarbonato, y tiene tres conceptos principales. La alcalosis metabólica involucra eventos en el extracelular, en el intracelular y a nivel renal. Y es el resultado de un déficit de volumen en el extracelular. Por lo tanto, el tratamiento requiere además el conocimiento del déficit esperado de los iones. Entonces, si lo vemos en el gráfico, es lo opuesto, el pH ha corrido hacia la derecha y es aumentado por encima de 7,4. Hay un exceso, un incremento de bicarbonato y también hay un aumento del sodio. Entonces, la alcalosis metabólica, necesito yo evaluar los tres componentes. ¿Cómo está el extracelular? ¿Cómo está el intracelular? ¿Y cómo ha sido la respuesta renal a este trastorno? Y por lo tanto va a tener entonces causas generadoras y causas que mantienen la alcalosis metabólica. Entonces, las causas generadoras tienen que ver con pérdida de hidrogeniones, por un lado, y por otro lado, con exceso de bicarbonato. Y entonces, dentro de las pérdidas de hidrogeniones están todas las pérdidas gastrointestinales, vómitos, drenajes, uso de algunos fármacos, secreciones pancreatoduodenales, las pérdidas renales, como una dieta pobre en sal, uso de diuréticos, que es una de las principales causas de alcalosis metabólica, y también entran aquí los hiperaldosteronismos, ya sean primarios o secundarios. Y cuanto a los excesos de bicarbonato, serían transfusiones masivas de hemoderivados o administración excesiva de bicarbonato, por ejemplo, en las resucitaciones cardiopulmonares. Pero además tiene que haber causas que mantengan el trastorno. Por ejemplo, las alcalosis sensibles a cloro o el aumento de la reabsorción proximal de bicarbonato por hipovolemia, o en el caso de las alcalosis resistentes a cloro, también por disminución de la tasa de filtración glomerular, o por estímulos primarios de la secreción distal de bicarbonato, donde entrarían básicamente los hiperaldosteronismos e hiperreninismos. Entonces, los diuréticos son una de las causas más importantes de alcalosis metabólica en pacientes hospitalizados. Porque los utilizamos mucho generalmente para insuficiencia cardíaca, para cirrosis, para insuficiencia renal, sobre todo los diuréticos de ASA y en el caso de los pacientes neuroquirúrgicos, los diuréticos osmóticos. Entonces, estos fármacos pueden causar este trastorno. Entonces, ¿cuál es la clínica de la alcalosis metabólica? Puede ser, los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos, pueden haber síntomas secundarios a la deshidratación, básicamente astenia, calambres, mareos, ortostatismo, letargia, síntomas secundarios a la disminución de potasio, de calcio y de magnesio, que básicamente serían debilidad muscular, irritabilidad, hiperreflexia o arritmias, y síntomas secundarios a la hipoventilación, hipoxemia o depresión respiratoria.
Entonces, ¿yo qué tengo que preguntar en cuanto a los hábitos de estos pacientes? Uno, en la historia, los hábitos alimenticios, porque hemos visto que está relacionado a pérdidas. Entonces, si el paciente ha estado vomitando o el paciente ha estado usando laxantes, algo que le condicione pérdidas. Uso de drogas, por ejemplo, se usa diuréticos, se usa laxantes. Las personas que tienen alteraciones en su imagen corporal, porque estas personas al tener esta distorsión, pues tratan de usar medicamentos que teóricamente les hagan bajar de peso. ¿Cómo es la función renal previa? Porque hemos visto que aparte de ver el intracelular y el extracelular, se supone que debería haber una respuesta renal para frenar la alteración. Una historia familiar, porque podría haber algún trastorno, digamos, congénito, y enfermedades gastrointestinales. Todos estos puntos yo los debo preguntar en la historia clínica. Entonces, yo puedo tener mi alcalosis metabólica y debo mirar cómo está mi cloro en la orina. Si mi cloro en la orina está más de 40 miliequivalentes o es menor de 25 miliequivalentes o salino sensible. Cuando el cloro en la orina es menor de 25 miliequivalentes, pues yo voy a pensar en una alcalosis por contracción o que hay pérdida de ácido, ya sea gastrointestinal o renal. Gastrointestinal por vómitos o por drenajes y renal por uso de diuréticos principalmente. O podría ser por un exceso de aporte de álcalis, que el paciente ha estado recibiendo exceso de bicarbonato, por ejemplo, en una reanimación, o pacientes en diálisis, ¿no? Después de la diálisis, los pacientes pueden tener alcalosis metabólica. Y en el caso de que el paciente tenga un cloro en orina mayor de 40, yo puedo pensar si el paciente, puedo preguntar si el paciente está normotenso o hipertenso. Si está normotenso, pues otra vez uso de diuréticos, o puedo pensar, por ejemplo, en un síndrome de Bartter o en hipercalcemia. Si está hipertenso, tendré que mirar cómo están los niveles de aldosterona. Si la aldosterona está normal, pues puede ser un síndrome de Cushing, un síndrome de Liddle. Si la aldosterona está alta, en cambio, tendré que ver si estamos ante un hiperaldosteronismo primario o si la renina está alta ante una hipertensión renovascular o un tumor secretor de renina. Entonces, el tratamiento entonces, como es depresión de volumen, es reponer el volumen, pero utilizando cloruro de sodio. O sea, la alcalosis metabólica se corrige con cloruro de sodio, no con otro tipo de volumen. Doctora, una pregunta, por favor. Y Perdón. digamos en este caso que el sodio está muy elevado, 153, ¿no sería conveniente esta hipernatremia corregirla con una solución hipotónica, digamos con agua destilada, con un cloruro? Espérenme un minuto que ahorita volvemos allí. Ahorita regresamos al caso. Y la otra forma sería eliminar el bicarbonato utilizando un diurético que es la cetazolamida o diálisis en el caso de que haya insuficiencia renal, reponer los déficits de potasio y de magnesio que generalmente se acompañan de este trastorno y obviamente corregir la causa subyacente. Generalmente el suero salino va a servir para expandir el espacio extracelular, por lo menos inicialmente. Entonces, en la alcalosis metabólica, yo tengo que mirar que los mecanismos renales existan, o sea, que el paciente no tenga insuficiencia renal. Tengo que ver cuáles son los eventos intracelulares, si hay pérdida de potasio, si hay ganancia de sodio, como en el caso, o ganancia de hidrogeniones. Y voy a dividirlo clínicamente en dos subgrupos. Los pacientes que tienen depresión de volumen por vómitos y diuréticos y los estados hiperaldosterónicos. Por lo tanto, vamos a regresar ahora al caso clínico. Y en el caso clínico, como estaba diciendo su compañero, este paciente viene por depresión de volumen, por los vómitos, y lo que tiene es una alcalosis metabólica, pero tiene hipernatremia con hipocalemia.
Entonces, lo primero que yo voy a hacer es reponer, tratar de corregir la alcalosis metabólica con cloruro de sodio más potasio, tiene hipocalemia. Y probablemente luego de intentar hacer esto, probablemente tengo que mirar, según esto no hay alteración hemodinámica, solo hay una deshidratación moderada. Luego de hacer la primera corrección, tendré que tomar un nuevo AGA para mirar a cuánto ha caído el pH y cuánto está el sodio. Y después de ello tendré que empezar a hacer tal vez ya la reposición de agua libre. El paciente está con vómitos, no tolera la vía oral, por lo tanto, como vamos a ver en un momento en el caso de la corrección de sodio, siempre se prefiere la vía oral. Si no puede ingerir, puedo colocar una sonda nasogástrica y de no poder ello, puedo poner agua libre por vía endovenosa. Entonces, lo primero que haría sería poner cloruro de sodio con potasio y en una segunda etapa, dependiendo del segundo sodio que me salga en el AGA, empezar a corregir con agua libre. No sé si contesté su pregunta a la persona que me estuvo preguntando. Sí, comprendido, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, como ven, aunque son trastornos opuestos, en el caso de la alcalosis, va a tener mucho que ver los niveles de cloro en orina y voy a tener los dos grupos, como había puesto en las ideas principales, los que se hacen por depresión de volumen, que yo diría que son entre el 80-90% de los casos, es decir, por pérdidas gastrointestinales o renales, y voy a tener como un grupo un poco menos frecuente a los estados hiperaldosterónicos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la segunda parte, que eran los trastornos hidroelectrolíticos. Y allí vamos a hablar primero